cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Santo, santo, todopoderoso, santo, 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 todopoderoso, santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Cuán grande abismo nos separaba, jamás tal cima pude escalar. Desesperado miré hacia el cielo y te invoqué en mi oscuridad. Entre la noche tu dulce gracia venció las sombras de mi ser. Fue consumado el plan eterno en Jesús, mi esperanza fiel. Cuán asombrosa misericordia, inexplicable, inmenso amor, el Dios eterno dejó su gloria para sufrir mi maldición. La cruz lo ha dicho, soy perdonado, me ha redimido.
y dejamos entonces el tiempo a nuestro amado hermano Lucas. ¿Cuánto le dan la bienvenida? Qué esperanza hermosa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien ciertamente nos liberó de nuestro pecado, venció la muerte y nos dio vida conjuntamente con Él. Esta mañana me gustaría dirigir su atención a el año 2012, específicamente el 13 de enero del año del 2012. Ese día fue, no sé si lo recuerdan, la última emisión de un programa de televisión llamado Extreme Makeover, Reconstrucción Total. Este programa era conocido por hacer impresionantes renovaciones de casas a familias cuyas condiciones de vida eran extremas, eran de necesidad, sufrían distintas desventuras y por lo tanto este grupo, este equipo llegaba y el programa de televisión llamado Extreme Makeover venía y reconstruía la casa. Cada episodio, no sé si lo recuerdan este programa, cada episodio comenzaba con un video en donde una familia solicitaba la remodelación de la casa, mientras que el conductor principal, cuyo nombre era Ty Pennington, revelaba las desventuras por las cuales estaba atravesando esta familia, las dificultades que tenía esta familia. Y una vez que el equipo de diseñadores de Extreme Makeover llegaba a la casa, todos los miembros de la familia explicaban lo que esperaban de cada cuarto, lo que esperaban de la remodelación total de la casa. Después de esto, Ty, el conductor principal, les informaba que se habían ganado un viaje de ida y de vuelta a Walt Disney World con todos los gastos incluidos. ¿Quién no querría estar en ese lugar? La familia se iba entonces en limusina y la casa entera era demolida en cuestión de horas. Toda la casa se venía abajo en cuestión de horas. Y en el transcurso de tan solo 7 días, y esa era la premisa del show, en tan solo 7 días, toda la casa que había sido demolida en cuestión de horas era remodelada en extremo. Dejaba de ser una casa que se venía abajo, dejaba de ser una casa no funcionable, dejaba de ser una casa dilapidada y se convertía en una semana en una vivienda de lujo. Y como bien indicaba entonces el nombre del programa, lo que ocurría en ese momento o en esa semana era una reconstrucción total. Lo que no funcionaba, ahora funcionaba. Lo que se venía abajo, ahora era una casa de lujo. Y cuando la familia regresaba entonces de sus vacaciones no planeadas, se encontraba, no sé si recuerdan, con un autobús enfrente de su hogar que no les permitía a primera mano o a primera vista ver la transformación de la casa. Y es precisamente que ahí Ty los recibía a ellos con un megáfono en mano y gritaba la célebre frase, "Move that bus", mueve ese autobús. Y en ese momento el autobús se movía y presentaba a la familia con su nuevo hogar. Y por lo general ese era el momento más dramático del show. Ese era el momento más especial, más conmovedor del programa, porque la familia lloraba después de ver la transformación de la casa, lloraba de alegría al ver su casa completamente reparada, a ver su casa completamente transformada. Y entraban a cada cuarto y veían que todos y cada uno de los sectores de la vivienda habían sido remodelados. Y ciertamente nada quedaba igual después de Extreme Makeover. Nada. La casa era completamente transformada. Pero nada de esto se compara
con la transformación radical que nosotros experimentamos cuando estamos en Cristo Jesús. Nada de eso se compara con lo que sucede en nuestra vida cuando llegamos a los pies de Cristo. Dios, de manera sobrenatural, imparte vida espiritual completamente nueva en nosotros, de modo que en un sentido mucho más real a lo que pasaba con Extreme Makeover, nosotros literalmente nacemos de nuevo con Cristo. Nacemos de nuevo. Hay una transformación completa en nuestra vida. Y hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, como también lo hay en el Antiguo, pero quiero que me acompañen algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca de esta transformación. Acompáñenme, por ejemplo, al Evangelio o al relato del Evangelio de Juan. En Juan capítulo 3 encontramos ese intercambio, ese diálogo entre Jesús y Nicodemo. Dice versículo 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, que aquel que no experimenta esta transformación radical en su vida no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso después Jesús en el versículo 7 vuelve a repetirlo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Después de que Pablo en los primeros versículos de este capítulo habla acerca de nuestro estado de condición de muerte sin Él, dice versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo. Por último, acompáñenme a Colosenses 2, antes de saltar al pasaje principal. Colosenses 2. Versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nada se compara con la transformación radical que sucede en nosotros cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. Nacemos de nuevo, recibimos vida. Cada parte de nosotros es afectada por esta obra creativa de la gracia de Dios, que también se conoce con el nombre de la regeneración o el nuevo nacimiento. En la teología sistemática o en la teología bíblica se lo conoce por el nuevo nacimiento, por la regeneración. Hay una nueva vida en nosotros. Es algo que nos sucede una sola vez. Es algo que nos sucede una sola vez, pero que nos cambia para siempre realmente. En un momento estamos completamente muertos espiritualmente hablando, nuestros delitos y pecados, y al momento siguiente tenemos vida espiritual para con Cristo. Esa es la nueva creación, esa es la regeneración. Dios es nosotros permanecemos pasivos en cierta manera. Dios es el único agente que hace esa obra en nosotros de manera milagrosa, de manera creativa, nos imparte vida a cadáveres espirituales. Muchos de nosotros, es cierto, no sabemos el momento exacto cuando sucede eso. No sabemos
el momento ni el lugar donde estábamos necesariamente cuando sucedió ese cambio instantáneo en nuestra vida, pero la Escritura afirma que al principio de nuestra vida cristiana hay una reconstrucción total dentro de nosotros que precede a nuestra fe, que viene antes de nuestra fe, que nos da justamente la fe para poder creer en Cristo Jesús y responder al llamado de la gracia. Dios mismo viene y Dios mismo despierta en nosotros vida espiritual y nos hace nacer de nuevo por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, como dice Santiago 1, versículo 18. Por el poder transformador de su palabra nos hace nacer de nuevo, algo que sucede en un instante, no sucede en etapas. No es algo que se demora 7 días como el programa de televisión. Sucede en un momento, al instante, y nos cambia para siempre. Y una vez que naces de nuevo, no puedes morir y nacer otra vez. Es una vez y para siempre. Y toda esta transformación radical, hermosa, se encuentra muy bien resumida en un pasaje que quiero que veamos esta mañana, que es 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Abran sus Biblias a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, en donde Pablo explica 3 elementos característicos de este acto creativo, de este acto soberano de Dios en la vida del creyente y que magnifica la gloria de Cristo en la obra de regeneración en nuestra vida. Algo que muchas veces pasamos por alto, algo que muchas veces obviamos, la regeneración, el nuevo nacimiento, pero hacemos bien, como vamos a hacer esta mañana, en tomarnos un tiempo y ver la gloria de Cristo y cómo está conectada con Él esta obra maravillosa, soberana, instantánea y poderosa en nuestra vida, el comienzo de nuestra vida que nos cambia para siempre, no nos deja igual, una vez que nos encuentra nos transforma. Y el pasaje que quiero que veamos esta mañana otra vez es 2 Corintios 5, versículo 17, conocido pasaje. Un pasaje con el cual ustedes probablemente están muy familiarizados, pero que otra vez son esos pasajes y es justamente nuestra familiaridad con estos textos que muchas veces no nos dejan ver toda la belleza que nos ofrecen. 2 Corintios 5, 17, Pablo está escribiéndole a la iglesia y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta verdad fundamental, esencial de la vida del creyente. De que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. De que lo viejo ha pasado y ciertamente todo es nuevo en Cristo. Padre, te ruego que captures por completo nuestro corazón esta mañana ante esta realidad de la obra de regeneración en nuestra vida. Que podamos ver la gloria de Cristo y cómo se conecta con su persona este maravilloso milagro que ha sucedido en nuestro interior, que nos cambió para siempre. Hubo un antes y un después. No nos dejó igual. Y hoy, Padre, esta mañana venimos a magnificar, venimos a exaltar el nombre de aquel que nos encontró muertos en delitos y pecados y nos infundió nueva vida por el poder transformador de su palabra, Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. El primer elemento que quiero que observemos, que debemos observar y considerar en esta transformación radical que sucede en la vida del creyente, es nuestra posición en Cristo. Quiero que veamos la posición en Cristo, ese es mi primer punto. El texto dice así: de modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo, nueva criatura es, hasta ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Noten ahí la pequeña frase preposicional, en Cristo. Una pequeña frase, que es una de las frases más favoritas de Pablo. Contiene una metáfora que describe la vida del creyente. Esta pequeña frase, en Cristo, aparece más de 160 veces en todas las epístolas que Pablo escribió y hace énfasis en la relación íntima que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Habla de la unión que tenemos con Él, habla de la comunión que tenemos con Cristo, habla de la dependencia que tenemos con nuestro Señor. Es una de las frases favoritas de Pablo. Acompáñenme, por ejemplo, a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice así: ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Misma frase. No hay ninguna condenación para los que están unidos con Él. ¿Quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Viven en dependencia con Él. Habla de la relación íntima que hay con nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 1. Quiero que vean algunos usos. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 27 dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido, porque tenemos esa unión con Él, Él nos ha sido a nosotros ahora hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y hay otros pasajes, pueden anotarlos: Efesios capítulo 1, versículo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 2, que habla y donde vemos a Pablo utilizando esta pequeña frase, esta figura literaria, esta metáfora de la relación íntima de dependencia que describe la vida del cristiano. Estar en Cristo. Que por cierto es muy diferente a pretender ser de Cristo. Son dos cosas opuestas. Una cosa es estar en Cristo realmente y otra cosa es pretender ser de Cristo. Muchos de los que estaban en la iglesia en Corinto, en aquella iglesia, pretendían pertenecer al partido de Cristo, pero no tenían un espíritu correcto. ¿Se acuerdan? Al principio, en la primera epístola, acompáñenme a Primera de Corintios. Primera de Corintios, la audiencia es la misma que recibe la segunda carta, la segunda de Corintios. Acá vamos a Primera de Corintios y dice así Pablo en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de ¿qué? De Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados por el nombre de Pablo? Pablo dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, a los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Noten que en esta iglesia, que es la misma audiencia del pasaje que estamos leyendo en el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 17, en esta audiencia, en esta iglesia, había gente que presumía ser del partido de Cristo. Algunos decían: no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y algunos decían: no, ¿saben qué? Yo soy de Cristo. Yo pertenezco a una élite superior a la de ustedes. Era una versión superior espiritual, de elitismo.
Tenían el nombre correcto. ¿Quién no quiere estar en Cristo? Pero lo utilizaban, habían caído en su propia versión del elitismo dentro de la iglesia. Ustedes tienen a Pablo, ustedes tienen a Apolos, ustedes tienen a Cefas. Yo tengo a Cristo. Se jactaban. Se jactaban de tener una relación con Cristo que en realidad no era íntima. ¿Saben por qué? Porque alguien que tiene una relación correcta con Cristo y saludable con Cristo nunca busca ponerse por encima de los demás. Tenían el nombre correcto, pero tenían la motivación incorrecta. Tenían el nombre correcto, pero no tenían una relación íntima, saludable con Cristo. Porque nadie jamás que tiene esa relación de dependencia con Cristo saludable se pone encima de los demás. Filipenses capítulo 2, ¿no es así? Lo leímos ayer cuando Hugo predicó acerca de este pasaje. Versículo 3. No hagáis nada, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No hagáis nada por ambición personal, es una mejor traducción. No hagan nada por ambición personal, por esa ambición extrema de querer buscar el aplauso, de querer buscar la gloria. Antes bien que sean humildes y tengan la misma actitud que tuvo Cristo y que ayer muy bien vimos, que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres y fuese obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que está en Cristo y que tiene una relación de dependencia de Cristo, tiene el mismo sentir que hubo en Cristo, que se humilló. No se pone por encima de los demás. Y hermanos, es importante, y quiero hacer aquí un paréntesis, porque nosotros debemos tener mucho cuidado, porque es posible presumir en público lo que no tenemos en privado. Es posible presumir en la iglesia que estoy en Cristo cuando en realidad no lo estoy. Y pretendo ser del partido de Cristo. Pretendo llevar su nombre en mi cuerpo. Pero en lo privado estoy muy lejos de hacerlo. Y a veces declaramos abiertamente ser de Cristo cuando nuestra propia relación con Cristo deja mucho que desear. Hermanos, estar en Cristo es un concepto mucho más profundo que pretender ser de Cristo. Es mucho más profundo. Representa una relación tan, pero tan íntima con nuestro Señor Jesucristo que produce esta relación una transformación radical en nosotros. Y esa transformación radical en nosotros se hace evidente en nuestra vida en la manera en que nosotros tratamos a los demás en la iglesia. O en el mundo. De hecho, en el contexto mismo de 2 Corintios 5, el versículo 17 en realidad es una conclusión a lo que Pablo viene diciendo antes. ¿Y qué es lo que Pablo viene diciendo antes? Bueno, acompáñenme de nuevo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Pablo dice, porque el amor de Cristo nos ¿qué? Nos constriñe. Pensando esto, dice él, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que los que vivan, para los que han resucitado con Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Transforma el estilo de vida. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. De modo que si alguno está en Cristo, noten que el versículo 17 es la conclusión. Es básicamente una conclusión a lo que Pablo viene diciendo antes. El amor de Cristo nos constriñe, nos transforma, nos conmueve, nos cambia el estilo de vida. Ahora ya no medimos a la gente según la carne. Antes sí lo hacíamos. Antes nos relacionábamos con algunas personas sobre la base de dónde habían nacido, de qué lugar de procedencia tenían, si son altos, si son bajos, si son gordos, si son flacos, si tienen dinero, si no tienen dinero. Y Pablo dice, esa no es la forma en la que nos manejamos ahora. Dios ha infundido nueva vida en nosotros y ahora vemos a los hombres solo en dos categorías, o están en Cristo o todavía están en su pecado, no hay otra.
Y si están en Cristo, es mi hermano, sea gordo, sea flaco, sea bajo, lo que sea. Sea argentino. Y si no está en Cristo, mi deber es presentarles a Cristo, es proclamarles a Cristo, es predicarles el Evangelio de salvación. O sea, estar en Cristo es algo mucho más profundo que pretender ser a Cristo o ser de Cristo. Habla de una transformación radical. Habla de un cambio que se hace evidente en la manera en que vivimos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice, todo aquel, escuchen, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Noten que el que ha experimentado el nuevo nacimiento ama, se hace evidente en su vida. Y en las propias palabras de Pablo, en este contexto, en este pasaje de 2 de Corintios 5, versículo 17, estar en Cristo es llegar a ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos volvemos algo distintamente nuevo, de eso se refiere. No se trata, la palabra que Pablo utiliza acá cuando dice nueva criatura, no se trata de algo nuevo en el tiempo, algo que acaba de producirse, una nueva secuencia, sino que Pablo está haciendo hincapié en la nueva naturaleza del creyente. Esto quiere decir que ahora nosotros tenemos una vida espiritual completamente nueva, con nuevas capacidades espirituales que nos permiten tener una nueva relación con Cristo. Noten mi triple énfasis en la palabra nueva. Habla de la novedad de vida. Algo completamente distinto. Una nueva vida con nuevas capacidades espirituales que nos permiten tener una nueva relación con Cristo. Antes la relación era una relación de hostilidad, de enemistad, de desencuentro con Cristo, pero ahora es distinta. Ahora tenemos la capacidad de hacer lo que antes no podíamos hacer. Por eso ahora nosotros a Cristo le podemos llamar Señor. Antes no podíamos hacer eso. De hecho, Pablo habla de esto en 1 Corintios 12:3, si pueden escribirlo ahí. Ahora tenemos la capacidad de llamarle Señor, algo que antes éramos totalmente incapaces de hacer en nuestra condición natural, porque el hombre natural, como leíamos ayer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende, no las busca, no las quiere. Ahora, con esta nueva vida, la queremos, la entendemos, lo deseamos, amamos. Y por medio de Cristo no solo somos liberados del pecado, sino que también ahora nos convertimos inmediatamente al instante en siervos de justicia. Paramos de servir al pecado y ahora nos convertimos en siervos de la justicia. Esto lo vemos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva. ¿Hay algo distinto que nos caracteriza? Versículo 17, y gracias sea dada a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, habéis creído de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y fuisteis libertados del pecado y vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ahora hemos sido liberados y nos hemos convertido en esclavos de la justicia porque contamos, como vimos ayer, con la justicia misma de Dios.
Y en la nueva obra creativa de Dios que se conoce como la regeneración, nosotros ahora somos agraciados incluso con una condición mucho mejor a la que tenía Adán originalmente. Antes de caer en el pecado, antes de experimentar la maldición de parte de Dios, como vimos en 2 Corintios 5, 21, ayer en la tarde, Adán era inocente antes de Génesis 3. Pero nosotros fuimos agraciados con una condición mucho mejor a la de Adán antes de Génesis 3. Ahora nosotros somos contados justos delante de Dios, como que si siempre hubiésemos obedecido a Él. Y no tenemos ninguna condenación porque estamos en Cristo. Somos justos en Cristo. Somos partícipes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4. Y tenemos ahora la capacidad de vivir justamente para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, sea lo que hagan, sea que coman o beban, hagan todo ¿para qué? Para la gloria de Dios, porque ahora tenemos la capacidad de hacerlo. Ahora tenemos la capacidad de hacerlo, de vivir todos los días y en todo momento para la gloria de Dios. Esto es, hermanos, en esencia lo que significa estar en Cristo. Esto es lo que significa estar en Cristo. Y noten solo un comentario, que Pablo dice aquí que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Noten que la nueva criatura es la que está en Cristo, no en la iglesia. Tú puedes estar en la iglesia y no estar en Cristo. Tú puedes estar en oración y puede ser que tal vez no estés en Cristo. Tú puedes estar en un estudio bíblico y tal vez no estar en Cristo. La nueva criatura es la que está en Cristo Jesús y nada más en Él. Y nada más en Él. Habla de una nueva posición en nuestro Señor Jesucristo que produce una transformación radical dentro de nosotros y se expresa esa transformación visiblemente a través del amor, a través de las buenas obras, a través de nuestro nuevo comportamiento. Ya no medimos a la gente de la misma manera que lo medíamos antes. Ya no vemos la carne, ahora vemos solamente los que están en Cristo y los que no lo están. Nada más, no existe otra categoría. De eso habla la posición en Cristo. Y para enfatizar, Pablo, esta nueva naturaleza en Cristo que tenemos a través de nuestra posición en Él, Pablo describe, y este es mi segundo punto, lo que ocurre a nuestro pasado sin Cristo. Vimos la posición en Cristo, ahora quiero llamar la atención al pasado sin Cristo. ¿Qué le sucede a nuestro pasado sin Cristo en la regeneración? Y este es el segundo elemento que debemos considerar. Pablo dice, de nuevo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Esta frase expresa y explica de forma negativa lo que significa ser una nueva criatura. Una nueva criatura significa que las cosas viejas pasaron. Hay un antes y hay un después de Cristo. Hay un antes y hay un después. Y evidentemente en Cristo Pablo dice que todas las cosas viejas pasaron de manera definitiva, concreta. Todo cambia instantáneamente en el acto creativo de Dios. De modo que lo que solía caracterizarnos antes, ya no nos caracteriza más. Aquellos que están en Cristo han sufrido un cambio en su vida. Y aquel estilo de vida anterior no es más que historia para nosotros. Es una historia del pasado, es una historia que ha quedado atrás. Todos esos deseos, todos esos anhelos que teníamos antes desaparecieron cuando el Espíritu Santo viene y nos imparte vida nueva. Esos viejos ideales, esos viejos planes en el mundo sucumbieron, se pusieron de rodilla ante nuestra nueva posición en Cristo. Esas creencias que teníamos antes no son las mismas,
Nuestras prioridades no son las mismas ahora que estamos en Cristo. Nuestros valores ciertamente han cambiado. ¿Por qué? Porque no somos la misma persona. No somos la misma persona. Nuestra vida entera, dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, experimentó una transformación pero tan radical que nada ha permanecido igual desde que llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Nada permaneció igual. Ahora somos, como dice Pablo, una nueva criatura. Una nueva criatura que tiene una naturaleza completamente nueva en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto que esto no significa que nunca más volvimos a pecar desde aquel momento. Por supuesto que esto no significa que nunca más cometeremos algún pecado en lo que queda de nuestra vida. Acompáñenme a 1 de Juan. Primera de Juan. Juan incluso habla acerca de esto. Él escribe a la iglesia, dice versículo 8, si decimos de 1 de Juan 1 que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recuerdo hace unos años atrás que justamente en una conferencia como esta, hubo un hombre que nos hizo una pregunta diciendo que él ya no pecaba más desde que había venido a los pies de Cristo. Eso es un engaño. Eso hace a Dios mentiroso. Eso es incorrecto. Totalmente inadecuado. Está desbalanceado. Nosotros por supuesto, somos una nueva criatura, tenemos nuevos afectos, tenemos nuevos deseos, una nueva voluntad, pero todavía el pecado habita en nosotros. Ser creyente no significa que tenga una vida perfecta. Ser creyente significa que yo tengo una vida de confesión. Porque todavía lidio con el pecado. Confieso mis pecados, es lo que dice Pablo aquí, Juan, en 1 de Juan. Confieso mis pecados. No es que tenga una vida perfecta. Muy lejos de eso, eso todavía está en el futuro, en la glorificación, cuando la obra haya sido terminada en nosotros. Hasta aquel día, nosotros lidiaremos con el pecado. Somos, por supuesto, una nueva criatura con una naturaleza completamente nueva, pero Pablo reconoce que todavía el pecado mora en nosotros. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Pablo está hablando en Romanos capítulo 7. Y en el versículo 17, Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Todavía hay pecado dentro de mi ser. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo 2 veces de manera explícita declara y afirma que él todavía tiene pecado que mora dentro de su interior. Pero hermanos, hay una gran diferencia entre el pecado que mora y el pecado que reina. Hay una gran diferencia, y la diferencia es de vida o muerte espiritual. Si estamos en Cristo, si hemos sido transformados por el poder renovador de su palabra, el pecado ya no reina en nosotros, porque nosotros estamos muertos al poder controlador del pecado. Pablo, de hecho, afirma esto en un capítulo anterior, en el capítulo 6 de Romanos, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Si nosotros estamos en Cristo, hemos muerto al dominio controlador del pecado, esa regla controladora, ese gobierno malévolo del pecado ya no reina en nosotros. Pero el pecado todavía sobrevive en nosotros. Sobrevive en lo más profundo de nuestro ser. Y no solo sobrevive, sino que nos presenta batalla todos los días, ¿o no? Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla interna en el creyente, en el cristiano. El pecado sobrevive, todavía mora en lo más profundo de nuestro ser. Romanos capítulo 7, versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo exclama y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo. Cristo nos librará eventualmente y completamente en la glorificación. Pero hasta aquel día, el pecado todavía presenta batalla dentro de nosotros. Pero lo más lindo de la doctrina de la regeneración, del nuevo nacimiento, es que a pesar de que nosotros batallamos, hacemos guerra contra el pecado todos los días, la victoria siempre es posible para el creyente. Siempre es posible, porque tenemos una nueva naturaleza en Cristo. No es que a ver si ganamos o no ganamos. No, es posible ganar. Es posible vencer el pecado. Y esto es muy diferente a los que no están en Cristo. Es muy diferente. Los que no están en Cristo no presentan ningún tipo de batalla contra el pecado. Ningún tipo de batalla. ¿Por qué? Porque no pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Son por naturaleza enemigos de Dios, son hijos de la ira de Dios y no pueden ver las cosas que le agradan a Dios. Por lo tanto, se entregan completamente a la rebelión del pecado. Es muy distinto la vida del creyente con la vida del inconverso. Solo cuando nosotros estamos en Cristo podemos hacer batalla contra el pecado. Y es cierto que no siempre hacemos lo que deseamos hacer. Es cierto que muchas veces nosotros sucumbimos al pecado. Hay momentos en donde nuestro pecado prevalece sobre la voluntad que viene del Espíritu de Dios, sobre lo que ha sido revelado a través de su palabra, sobre lo que sabemos que debemos hacer, pero que no hacemos. Por esta razón Pablo exclama y dice: miserable de mí. Y ese debe ser el grito del creyente, que está peregrinando en este mundo hasta la eventual glorificación futura. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cierto que muchas veces sucumbimos, pero también es cierto que el pecado ya no reina como solía hacerlo antes. En la vida del creyente el pecado ya no reina. El pecado ya no reina. Su dominio controlador se acabó de una vez por todas en el momento que Dios nos impartió nueva vida en Cristo. En ese instante se murió el dominio controlador del pecado en nuestra vida y nuestro pasado está tan muerto como Cristo tal vez lo estuvo en la cruz. Y todos nuestros valores, todas nuestras ideas, todos nuestros planes, nuestros amores, nuestros deseos, nuestras creencias viejas pasaron de una vez por todas cuando nuestro pasado fue crucificado juntamente con Cristo en aquella cruz. Eso es lo que ocurrió a nuestro pasado sin Cristo. Y gloria sea dada a Dios y a Cristo específicamente, porque por Él y por su obra vicaria sustitutiva en la cruz, ya el pecado no reina
en nuestra vida. Y el pasado nuestro, sin Cristo, no es más que una vieja historia. El tercer y último elemento que quiero que veamos en nuestra transformación radical es el presente con Cristo. Vimos la posición en Cristo, vimos el pasado sin Cristo y ahora quiero que veamos un tercer y último elemento y es el presente con Cristo. Volvamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Cómo termina? He aquí, todas son hechas nuevas. Quiero que veamos el presente con Cristo. Porque con estas palabras al final del versículo, Pablo ahora nos explica de manera positiva lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. Antes nos dijo de manera negativa. ¿Qué es una nueva criatura de forma negativa? Que las cosas viejas pasaron. Y ahora de manera positiva nos va a mostrar lo que significa ser una nueva criatura, haber experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración. Y Pablo ahora al final del versículo va a describir de manera extraordinaria la obra creativa de Dios en nosotros y al hacerlo, ¿saben qué? Pablo se llena de júbilo. Pablo se llena de alegría. No puede contener su gozo, por así decirlo, cuando llega al final del versículo. Y esto queda muy claro en el texto original. En el texto griego, Pablo introduce esta última parte del versículo 17 con una partícula, una pequeña palabra en griego que enfoca toda nuestra atención sobre lo que va a decir a continuación. Es como que si esta palabrita despierta nuestro interés, esta partícula nos apunta a la maravillosa realidad de que todas las cosas en Cristo son efectivamente hechas nuevas para el creyente. Esta palabra es como una especie de megáfono en mano, como así lo tenía Tai en el programa de televisión y decía, mueve ese autobús. Esta partícula en griego nos dice, mira lo que estoy por decir, me lleno de júbilo. Es como un resaltador divino que nos prepara para una entrada triunfal. Lo que estoy por decir es importante, dice Pablo. He aquí. Por eso la Reina Valera lo traduce de esa manera. He aquí. Otras traducciones prefieren otra palabra. Como ejemplo, la Biblia de las Américas prefiere ahora. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Incluso hay algunas traducciones en el castellano que en definitiva borran esta partícula y ponen todo, esta última frase, entre signos de exclamación. La Nueva Versión Internacional hace eso, como que si Pablo estuviese gritando, exclamando, y es la idea, ya sea que tengan la Reina Valera, ya sea que tengan la Biblia de las Américas, ya sea que tengan la Nueva Versión Internacional, sea cual sea la traducción de preferencia que usted tenga, la intención de Pablo aquí es la misma. Pablo nos quiere cautivar, nos quiere despertar en su expresión de gozo con la realidad gloriosa de nuestra nueva vida en Cristo, nuestra nueva identidad en Cristo. Y Él no desea que nadie de nosotros se pierda la oportunidad por un momento de considerar el milagro de lo que nos ha sucedido por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y Pablo explota su boca de júbilo y dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, completamente nuevas. Así como nuestra depravación era total antes de venir a Cristo, así también la regeneración alcanza la totalidad de nuestro ser. No queda una parte en nosotros que no es renovada por Cristo. No hay una puerta secreta en el corazón que no haya sido entregada al señorío de Cristo. Todas las cosas, dice Pablo, no algunas. No solo el domingo, todas las cosas son hechas nuevas. Y la palabra que Pablo utiliza aquí al final, todas las cosas son hechas
nuevas. Noten que es la misma palabra que Pablo utiliza antes cuando dice que somos una nueva criatura. 2 veces Pablo utiliza esta palabra en el mismo versículo. Antes, cuando Pablo había dicho somos una nueva criatura, este término nuevo yo dije que se utiliza para describir la calidad de vida que tenemos ahora en Cristo. Describe ahora una vida distintamente nueva en naturaleza. Es superior. Esta vida, esta transformación es superior a todo lo que habíamos experimentado antes de Cristo. Esta nueva vida, esta nueva condición, esta nueva posición no tiene precedentes en nosotros. Nunca lo experimentamos. No tiene precedentes, no tiene paralelos con nada, porque es absolutamente distinta en su clase. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y por eso al final dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, porque ahora gozamos de una vida completamente distinta en clase. Bueno, esa vida ahora produce en nosotros también un estilo de vida completamente nuevo, completamente diferente. Ya no quedamos igual después de Cristo. Nos transforma radicalmente. Extreme makeover. Una remodelación total. Y desde ese momento en el que Dios nos imparte vida a través de su Espíritu, ahora nosotros tenemos, como dije, la capacidad de vivir para la gloria de Dios porque somos participantes de la naturaleza divina. Ese acto creativo de Dios en el pasado, y ese es el punto de Pablo, ese acto creativo de Dios, el producir una nueva vida, el infundirnos con nueva vida espiritual, tiene repercusiones en el presente. Eso es lo que está diciendo Pablo. No solo es algo que sucede en el pasado, una remodelación de un día y se acabó, sino que Pablo está diciendo que esa nueva creación tiene repercusiones hasta el día de hoy y lo seguirá teniendo hasta la glorificación. Tiene resultados continuos en el presente. Y ese es el efecto práctico del amor de Cristo que nos constriñe, ¿no es así? Como dice Pablo en 2 Corintios 5:14. Nos impela, nos mueve. Este es el efecto permanente del amor en Cristo en nosotros, que estamos convencidos de esto, que si Cristo murió por nosotros, ahora no hay cabida en nuestra vida de que vivamos para nosotros ya. Ya no podemos vivir así, buscando lo nuestro, buscando nuestra gloria, buscando nuestro nombre, buscando nuestra satisfacción, buscando nuestro placer. Ya no hay cabida para el creyente de vivir de esa manera. El amor de Cristo nos impulsa, nos mueve a vivir diferente. Y tiene resultados continuos en el presente. Porque ahora nosotros ya no vivimos para el yo, sino que ahora tenemos ojos espirituales para poder contemplar la gloria de Dios que ha sido manifestada en la faz de Jesucristo, algo que antes nosotros no podíamos hacer. Dios produce una obra en nosotros y nos da nuevos ojos para ver lo que antes no podíamos ver. Y ahora todos los días podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No solo aquel día que escuchamos el Evangelio, en aquella vez, cuando realmente estuvo ese acto creativo en nosotros, sino que todos los días podemos volver al Calvario y ver la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo dice específicamente en el capítulo anterior, en 2 Corintios capítulo 4. Pero si nuestro Evangelio, versículo 3, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El perdido no puede ver la gloria de Cristo. Porque Dios, versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz en nuestro corazón.
Y esa obra creativa, milagrosa, en la que tú no tuviste nada que ver, es solamente obra de Dios. Y Dios te dio los ojos para que puedas ver cuán hermoso y maravilloso es Cristo en la cruz. Y no solo para que lo contemples una vez, sino que lo contemples todos los días de tu vida. Y ahora no solo tenemos ojos nuevos, tenemos oídos nuevos. Oídos nuevos que nos permiten escuchar la voz de Cristo y responder a su llamado. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me ¿qué? Y me siguen, algo que antes no podíamos hacer. El inconverso escucha tal vez el llamado del Evangelio, pero no responde. Pero el que tiene nueva vida en Cristo le sigue todos los días de su vida. Y no solo tenemos ojos nuevos, no solo tenemos oídos nuevos, tenemos pies nuevos. Tenemos pies nuevos para andar en la novedad de vida, la cual nos fue prometida en Romanos 6, versículo 4. Antes nosotros, ¿se acuerdan? Según Efesios 2, seguíamos ¿qué? Seguíamos la corriente de este mundo, nuestros pies caminaban a donde nos guiaba nuestro corazón, al pecado, pero ahora nosotros vamos en una dirección completamente diferente y ahora nosotros ya no anunciamos nuestro yo, ya no proclamamos nuestra victoria, ahora no hablamos de nosotros hablamos de Cristo y le anunciamos a la gente el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, porque sin el anuncio del Evangelio y la proclamación del Evangelio nadie vendrá a los pies de Cristo. Y tenemos una boca nueva. Una boca nueva que ahora canta un cántico nuevo en nuestro corazón. Porque nuestro corazón ya no es lo que era, como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ahora ese corazón de piedra nos fue quitado y en su lugar fue puesto un corazón de carne. Un corazón completamente nuevo. Y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo de modo que ahora nosotros podemos amarle. Con ese nuevo corazón podemos amar a Dios todos los días y demostrar que realmente hemos nacido de nuevo. Que ha habido una nueva obra milagrosa en nuestro corazón. Y tenemos una mente nueva. Una mente nueva que nos permite conocerle. Y una voluntad nueva que nos permite obedecerle. Porque ahora estamos vivos para con Dios en Cristo Jesús. Hermanos, este es nuestro presente con Cristo. Este es nuestro presente con Cristo. Un antes y un después. Un antes y un después. Yo al principio del sermón comencé justamente con el programa de televisión Extreme Makeover. Reconstrucción total. Y como dije, nada quedaba igual en la casa después de que venía el equipo de Extreme Makeover. Y en 7 días demolía la casa y la transformaba. Pero ¿saben cuál fue lo irónico de ese programa? Es que lo irónico fue que ese programa tuvo un final. Y el final fue el 13 de enero del año 2012. Y lo irónico era que eventualmente el programa tuvo que anunciar su última temporada porque tras las impresionantes remodelaciones, muchas familias después no podían costear el mantenimiento de la casa. Eso era lo irónico del programa. No podían algunos ni siquiera pagar los impuestos de la remodelación nueva. Algunas casas, de hecho, fueron ejecutadas por el banco. Eso no es lo que pasa con el creyente. Nosotros no tenemos que andar por ahí ejecutando y sacando un préstamo. Cristo ha prometido estar con nosotros, no solo desde el principio, sino al final. Y Él es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en nuestro corazón. Y un día, Él volverá. Y nosotros al final le veremos, tal como Él es. Hasta aquel día nosotros batallaremos con el pecado. Lucharemos con el pecado que todavía mora en nosotros, pero que no reina en nosotros y al cual le podemos presentar victoria sobre la base de la cruz de Cristo.
Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este pasaje nos recuerda esta maravillosa doctrina de la regeneración. Hay muchas doctrinas, Señor, que son importantes para el creyente, pero creo que no hay una que pasamos tan por alto como esta, la del nuevo nacimiento. Nos encanta hablar de la justificación, de nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Nos encanta hablar de la glorificación, de aquello que se viene en aquel día cuando ya no habrá llanto ni dolor y seremos como Cristo. Pero perdemos de vista muchas veces en nuestro caminar cristiano la regeneración, esta obra milagrosa que Cristo un día irrumpió en la oscuridad de nuestro corazón y dijo, sea la luz. Y hubo luz en nuestra vida. Y pudimos responder al llamado del Evangelio en nuestra vida, con fe y arrepentimiento. Y todas las cosas del pasado quedaron atrás. Sea del trasfondo que vengamos, con distintas cosas que habremos lidiado, todo eso quedó atrás. Porque en la cruz se elevó triunfante el Hijo de Dios. Y llevó en su cuerpo nuestros dolores, nuestras transgresiones, nuestros pecados, y pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y hoy disfrutamos desde aquel momento la vida eterna, la nueva vida en Cristo, donde el pecado ya no reina en nosotros. Ya no nos domina por completo como solía hacerlo antes, sino que ahora en nosotros hay una nueva ley interior, es el Espíritu de Dios, que nos hace ver las cosas de Dios, oír la voz de Dios, andar para las cosas de Dios, amar las cosas de Dios, obedecer las cosas de Dios como antes no podíamos hacerlo. Y todo esto porque Cristo estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para entregar su vida voluntariamente por pecadores ingratos como nosotros. Señor, te damos gracias, porque este versículo resume nuestra vida cristiana. Qué hermosura, Señor, saber que nos has transformado completamente. Que ahora toda nuestra mente, nuestros deseos, nuestras emociones ya no son egoístas, sino que ahora son cristocéntricas, están enfocadas en Él. Padre, haznos vivir cada día a la luz de esta gloriosa realidad del nuevo nacimiento. Y haznos, Señor, vivir vidas entregadas como tu propio amor nos constriñe. Llénanos, Señor, de la realización de que todo esto no vino de nosotros. Esta nueva realidad en Cristo, este nuevo presente con Cristo, no vino por nada de lo que hicimos nosotros. Que así como un bebé no tiene injerencia en cuándo nace, ni sabemos cómo ni cuándo el viento sopla, tú, oh Dios, interviniste en nuestro corazón, según tu beneplácito, como tú querías y cuando querías, para darnos aquello que no podíamos alcanzar nunca, que era la vida. Señor, nuestro corazón se conmueve ante esa realidad. El amor soberano tuyo. Y queremos responder, Señor, con vidas entregadas, con vidas cambiadas, con vidas obedientes delante de ti. No perfectas, pero que confiesan su pecado diariamente y que viven para la gloria de Dios.
Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.